Hola, 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 otra vez, perdón. Perdón, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es que mandó la invitación, pero no era quien yo quería. Hola, Jules, ¿cómo estás? Espérame, porque quiero mandar la invitación a... Desactivar. A ver, ¿ya se van uniendo? Sí, va. Aguántenme porque... Es que íbamos a hacer una prueba, pero es que no sé. Hola a todos, espérenme tantito. Es que estoy buscando a Pacora, pero no lo encuentro. Mili, no sé cómo puedas. Quiere hacer una prueba el doctor Pacora. Mili, ¿me puedes ayudar? Es que se supone que... Doc, Doc, Hola, ¿cómo está? ¿Qué dice? Muy buenos días, mi querido amigo. bueno, a ver. Ay, ¿cómo le podemos hacer para que ya sepa el... Ah, ok, ya. Dice que ya va a ingresar. A ver. Ay, Dios. Vamos a hacer una prueba. Aguánteme porque quiere hacer una prueba. Hola a todos. Necesito que se meta el doctor Pacora. Aguántenme. Ahorita empezamos. No lo encuentro. Aguántenme, no se vayan, ¿eh? Ahorita ya empezamos el live. Ay, no. Ya no tienes baterías, Amara. ¡Sas! Agarra. Agarra una, ¿cómo se llama? Aquí está el doctor Carrillo. Ya le mandé la invitación. Dos mensajes. Pacora aún no está en vivo, ¿va a venir? Sí, sí, va a venir, pero va a entrar al live para que yo le mande la invitación. Porque quiere hacer prueba. ¿Prueba de qué? No sé. Ahorita me estaba hablando por WhatsApp. Entonces, ya le mandé la invitación, doctor. A ver si no otra vez se pone. Ahí está ya. Ah, ya, porque antes me vi una carota, en verdad. Ah, pero no lo veo. Doc. Y luego ¿Cómo tengo a está, mi Camila querido aquí amigo? ¿Qué encima. dice? Bien, ¿cómo está? Bendito Dios, muy bien. ¿Y usted cómo ha estado? ¿Bien? Bien, gracias. Este, ay, a ver, que ya esté en TikTok, Pacora. Métase, ¿No lo ya encuentra? estoy en el live. Aguántenme. Métase, ya estoy en Usted el live. dele, dele, mi querido amigo. La foto es la misma del WhatsApp. Ya voy. Que ya está en TikTok. Es que si él no está dentro de mi live, creo que no puedo mandarle la invitación, ¿va? No, él tiene No, que entrar a su live. sí, a fuerza. Pero, No tiene forma de mandarle una invitación.
O sea, me refiero llevarle el enlace. Ah, el enlace, sí, cierto. Ok. Sí. Pero, ¿cómo? A ver, nada más, cuéntales un chiste o algo para que, porque si no se van a ir. No seas ido. Pues que Espérame. me vio cara de Chabelo, que No, pero ¿y cómo mando la invitación? o de ¿Cómo Polo mando la Polo. invitación? Mándeselo por WhatsApp, pero ¿cómo? A ver, él ya está en TikTok. Según él ya estaba. Ahí está, Luis Pacora, ahí está, a ver. Ok, Aquí está, ya le mandé la invitación. ok. Ya. Mientras, permítame saludar aquí a todas nuestras queridas personas que nos visitan siempre. Hola, Está hola, Sher. doctor Pacora, Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿cómo está? Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué Bueno, milagro, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo bien, por bien, allá? bien, gracias. Bien. Oiga, La cámara se encendió? Ah, ahí está, ya ahí está. está. Ah, Ahí bueno. está. Es un gusto tenerlo en este live. Eh, Antes que nada, muchas gracias por su tiempo, doctor, No, al contrario. por estar aquí. Y pues bueno, este es un canal que se dedica a darle información acerca de COVID-19, H5N1. Físicamente nosotros estamos en la Ciudad de México y pues bueno, es un gusto tener a tan gran eminencia médica dentro de nuestro live, doctor. A un gusto, gracias. Muy amable. Al contrario, yo encantado de esta invitación y ojalá que se repita otra vez. Sí, claro. Doc, una pregunta. Bueno, es que de hecho muchos de los seguidores que están aquí en este live también siguen su cuenta, siguen su canal. Y pues bueno, en algunos momentos pues les hemos dado la información acerca de COVID-19, pero usted como médico que difunde lo que es la información en salud, ¿cómo ve la situación actual de la pandemia, doctor? Es una muy buena pregunta, en sentido de que lamentablemente veo que las autoridades no están enfocando el real problema de la enfermedad. Y el problema es que está ganando la desinformación. ¿Por qué? Porque el virus no ha terminado, la pandemia no ha terminado. Se teme que la Organización Mundial de la Salud para ahora, abril, recordemos que cada 3 meses se reúne, la última fue el 27 de enero, para abril ya se ha mencionado que podría existir un fin de la pandemia. Y la situación es que todavía, si no conocemos el origen de la misma, ¿cómo vamos a nosotros conocer cuál es el fin de la pandemia? ¿Por qué? Porque si estaríamos hablando de la expectativa que puede ser una fuga de laboratorio, y es lamentable porque ya se ha hablado en el 2002, 2003, el SARS, se habló en el 2014, 2015, 2016, un coronavirus que había causado la muerte a 25.000 lechones, cerdos. Hablamos un año después, 2019, el SARS-CoV-2. Entonces, el problema es, si existiría una manipulación de un trabajo que pudo fugar un virus de este laboratorio de Wuhan, donde la doctora Xi Shenli, que es la mujer murciélago, Sí. que estuvo trabajando quizás con el objetivo de buscar una vacuna, no creo que tampoco sea un arma biológica, pero sí quizás con el objetivo de buscar una vacuna, pero no cuidaron el virus, y pudo infectar a un perro mapache, que es hoy día la investigación, y el perro mapache infectar al ser humano en el mercado de Wuhan, correcto. Entonces, este virus no sigue las normas de la naturaleza. Por lo tanto, no podemos Ujú. decir que esto es una gripe o es una influenza, o mucho menos es una situación que se va a autolimitar, porque no va a ser así. Lo ha demostrado claramente, el virus sigue mutando. La India ya fue epicentro de la variante Delta y actualmente existe una variante que se llama la variante Arturo, XBB 1.16, que ha causado un incremento de casos en la India. Y la situación es que vamos a llamar fin de la pandemia cuando las personas se siguen muriendo a nivel mundial, por lo menos alrededor de 900 a 1000 personas por día, a nivel mundial, no digo en un país, a nivel mundial. Y el otro problema es de que las personas están haciendo complicaciones, hepatitis autoinmuna, síndrome de Guillain-Barré,
infartos de miocardio, derrame cerebral, problemas actuales que son por COVID-19. Así que es un punto que debemos marcarlo. No, y bueno, también sin quitar la importancia de que la gente ya no está usando tapabocas, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, yo le puedo compartir que bueno, pues la variante que pegó más aquí en la Ciudad de México fue Delta y fue una mortalidad impresionante. Yo estuve como médico COVID en un hospital, hicieran por guardia a veces hasta 30, 35 fallecimientos, ¿eh? Por guardia. Sí. Entonces, sí estuvo alta la mortalidad. El doctor que ve aquí arriba es el doctor Carrillo, es médico pediatra, es el médico también que me acompaña en los lives. Doctor Carrillo, es todo suyo. Estimado doctor Pacora, lo sigo también en su canal de YouTube, lo sigo desde hace ya bastante tiempo y es un gusto poder platicar con usted aquí por este medio. Y bueno, soy médico pediatra y aquí me hace favor de invitarme mi querido doctor Miranda desde hace algunos meses y todos los domingos hacemos los lives a las 8 de la noche. Pero es un gusto poder finalmente platicar con usted, también lo admiro bastante y sigo todos sus videos, muy instructivos. Muy amable, doctor. Un gusto igualmente saludarlo y qué bueno que podamos romper esos paradigmas y los felicito porque estamos rompiendo paradigmas. Los medios de comunicación hoy en día, que son a través de la parte de las redes sociales, debe estar enfocado a ello. Si bien es cierto, la parte de la diversión y la parte de poder tener medios de entretenimiento a través de redes sociales son importantes, pero también son una vía muy importante para dar una información, y no solo a un primer nivel, sino una información de prevención. El motivo de mi tesis de doctorado, quien les habla, tengo un título académico de doctor en medicina, aparte de cirujano oncólogo, y 3 títulos de maestrías. El objetivo es romper esos paradigmas. Y qué bueno que estemos en esa línea de romper paradigmas, de ser igual médicos, de ser profesionales de la salud, que hemos roto el paradigma de no solo esperar sentados a que llegue el paciente con una dolencia, con una enfermedad, y cambiar la medicina. La medicina tuvo cambios importantes. En el tiempo de Hipócrates, hablamos como padre de la medicina, se hizo el cambio de cambiar el sentido del pensamiento mágico religioso a lo que era la parte de diagnóstico y ciencia, pero hoy en día debemos ir un paso más allá. Con el conocimiento de la enfermedad debemos buscar cuidar la salud, evitar la enfermedad y restaurar al enfermo hacia la salud. ¿Y cómo hacemos eso? Con conocimiento, conociendo la fisiopatología, historia de la enfermedad, conociendo lo que hoy día puede estar afectando a una persona. ¿Para qué? Para que podamos aprender a cuidar la salud. No vamos a hablar de la juventud eterna, ni mucho menos de la inmortalidad, porque el ser humano es un ser vivo, pero hablamos de calidad de vida. Hablamos de, si nos toca vivir 70, 80, 90 años, o 100 años, o quizás 110, pues vivirlo de la mejor manera. Y eso significa aprender a tomar en cuenta los principios de la salud. Pues sí, a final de cuentas no nos queda Así más es. que cuidarnos, ¿no? Así es. No nos queda más que cuidarnos y seguirnos protegiendo y más porque pues se ha visto que las subvariantes pues ahora sí que evaden la protección de las vacunas, ¿no? Y desgraciadamente aquí en México, Doc, en México no llegó pues la vacuna bivalente, que era uno de los temas que habíamos tocado en uno de los lives, ¿no? Sí, lamentablemente Entonces, solo se quedaron con la vacuna Abdala. sí, pero Así es. ya hemos platicado, ¿verdad, doctor Carrillo? Un montón de veces de Abdala y la verdad es que no hay... Así es. Nos dejaron Lamentablemente. la vacuna Abdala, que es una vacuna, a nosotros nos preocupaba, al menos como pediatras, y lo he comentado con mi querido doctor Miranda, es una vacuna que en México se intenta aplicar a los menores de edad, siendo que es una vacuna que ni siquiera tiene estudios en este grupo de edad. Es algo peligroso, es algo aventurado manejar una vacuna sin estudios. En cambio, se nos ha quitado la oportunidad, se nos ha evitado la oportunidad de poder contar con una buena vacuna, que sería la Pfizer bivalente, para poder protegernos, que creo que hoy por hoy las bivalentes, que son la Moderna y la Pfizer,
siguen siendo la mejor arma a nivel mundial para las nuevas variantes de COVID. Pero desafortunadamente nuestro gobierno nos ha quitado esta oportunidad de poder contar con esta vacuna y en cambio nos están manejando una vacuna que no tiene ninguna utilidad o es una utilidad mínima contra la variante Omicron y las subvariantes de Omicron. Entonces, bueno, no sé cómo serán las condiciones en Sudamérica o Centroamérica, pero creo que estamos batallando en esta zona del mundo, de México para abajo, estamos batallando con situaciones similares, al menos en la mayoría de los países. Sí, eso es cierto. Felizmente algunos países sí se pusieron la parte de entender este sentido. Por ejemplo, en Perú sí se cuenta con la vacuna bivalente. Felizmente tuvimos la oportunidad de administrar la vacuna a principios del año. Hablo ya de tener 5 dosis de la vacuna, siendo la quinta la vacuna bivalente. En países como, bueno, Chile empezó la vacuna bivalente antes que muchos países en Sudamérica. Luego se unió Brasil, Argentina entendió la importancia de ello, Colombia también. Lamentablemente sí es cierto, algunos gobiernos no están acorde por la parte política, es más lo que pasa. Y México sí, lamentablemente no ha llegado la vacuna, no han pensado en adquirirla. Es lamentable a veces el comunicado del subsecretario de Salud, que es bastante conocido por la parte de los comentarios, como es López-Gatell. Tengo la oportunidad de escuchar. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando se hablaba de Omicron decía, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a haber quinta ola en México, y eso es lo que ha pasado. Entonces, no solo ha habido quinta ola, sino ya una sexta ola, y el problema está en que los casos están ahí presentes, y todo el mundo ha olvidado lo que significa hoy en día Kraken, XBB 1.5, que está incrementando casos ya en Chile, que Colombia ha registrado también incremento de casos y que no se descarta que estemos enfrentando probablemente una siguiente hora los siguientes meses y tenemos que tomar en cuenta estos datos. Así es. Sí, y de hecho, pues lo que vemos es que ahorita se están presentando pues un montón de complicaciones, ¿no? Eh, con respecto a la cuestión neurológica, está dando como si fuera una especie de un evento vascular cerebral. De hecho, les estaba contando que en la consulta, doctor Pacora, yo había tenido tres pacientes adultos mayores. Dos habían presentado, lo habían manejado como una disfunción neurológica, pero era de cuenta una demencia senil, pero casi multiplicada por 100, ¿eh? Y una paciente me presentó sordera, igual, posterior al contagio de COVID. Entonces se está dejando a mucha gente con complicaciones posteriores, ¿no? Y la calidad de vida que van a tener esas personas, pues ya va a ser. No, y Sí. lo preocupante también, por ejemplo, unos casos así bastante que no son muy comunes, la hepatitis autoinmune. Tengo el Sí. conocimiento, justo hice una revisión científica, salió publicado en la revista de Pathology en febrero de 2023, a razón de que estaba investigando sobre ello, y me tocó ver pacientes sobre qué es lo que pasa. Un paciente varón de prácticamente 30 años sin mayor molestia, que acude a un chequeo de rutina y le sale transaminasas, TGO, TGP en más de 1000, tomando conocimiento que el valor normal es menos de 30 o 35. Uh-huh. La pregunta es, ok, eso es una hepatitis. Lo primero que uno piensa, podrá ser una hepatitis viral. Le piden set de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, negativo. ¿Qué es lo que sigue? Biopsia de hígado, hepatitis autoinmune. Claro. Y la pregunta es, pero no hay un factor o algo que pueda determinar. Yo me atrevería a indicar a las personas que hoy día se infecten de COVID-19 estar pensando en solicitarse un perfil hepático por lo menos al mes o a los 2 meses de haber tenido COVID-19 y a ver con qué nos encontramos. Imagínense, yo creo que la incidencia de estos casos de hepatitis autoinmune podría darnos una sorpresa importante a tomar en cuenta, y sobre todo recordando que si la hepatitis autoinmune no se trata de un momento con inmunosupresión, esa persona va a terminar en insuficiencia hepática y eso es sinónimo de trasplante hepático. Y la pregunta es, ¿cuántos donantes de trasplante hepático tenemos para poder darle solución a este problema? Problema serio. No, y aparte de que la sobrevida es no mayor a 6 meses, ¿no? De un paciente con insuficiencia hepática. Entonces, sí, yo creo que sí sería conveniente. Doctor Carrillo, no sé si tenga alguna otra pregunta para el doctor Pacora.
Ajá, de hecho estaba justamente, vi un video de usted, doctor Pacora, sobre las nuevas variantes o más bien la nueva clasificación de variantes que se están presentando, sobre todo en la India. Y estaba yo viendo con atención que son variantes, o más bien subvariantes de Sus Omicron, variantes. que es la QVB 1.16, también conocida con el nombre de mi querido amigo Arturo. Arturo. Este, Ajá, y que parece ser que está causando problemas no nada más ya en la India, sino ya se han encontrado casos de esta subvariante en otros países y al parecer está teniendo nuevamente un repunte en cuanto a casos de COVID, sobre todo sintomáticos. Esto es algo preocupante porque nos está hablando a nosotros de que el problema sigue latente, no se ha quitado, mientras siga habiendo subvariantes o nuevas variantes, esto no va a terminar, no se puede considerar como una epidemia o endemia, sino sigue siendo todavía una pandemia hasta que no haya una estabilización del problema. Acabo de ver presente su video y me llamó mucho la atención esta nueva situación. Sí, es muy cierto, doctor. El punto está en que la OMS ha hecho una nueva clasificación. Esto empieza a partir del 16 de marzo, es decir, estamos hablando la semana pasada, en donde prácticamente la clasificación de las variantes de preocupación que nosotros conocíamos, alfa, beta, gamma, y lo que es la parte de delta y ómicron, ya han sido hoy en día nombradas como variantes que estuvieron en circulación o previamente circulando. Es decir, que para la OMS ya no causa preocupación, para mí un grave error. ¿Por qué? Porque el reservorio animal es otro problema que no estamos tomando en cuenta. Reservorio animal. Cómo se encontró venados de coda blanca en lo que es la parte de Canadá, cómo se encontró en lo que es la parte de Estados Unidos, cómo se ha descubierto a nivel de Europa que los mamíferos pueden salir infectados, los hurones, que hoy en día también son un punto importante que ayudó a investigar el molnupiravir, un fármaco bioral que ayuda para COVID-19, que también hoy en día los hurones son una fuente de la gripe aviar. Y ha habido un problema muy serio con respecto a una granja de bisones o hurones en lo que es la parte de España, en donde tuvieron que ser sacrificados. Ahí tenemos un problema serio. Entonces, ahora la clasificación nueva, la que nombra la OMS, es variantes de interés y variantes bajo vigilancia. De interés está Kraken y bajo vigilancia son 5 variantes que serían prácticamente BQ.1.1, que es la variante Cerbero o perro de 3 cabezas, la variante XBB, que es la variante Grifo o la variante Pesadilla, que la llamaron en un momento. Tenemos a CH.1.1, que es la variante Ortus, que es el perro de 2 cabezas. Tenemos también a la variante XBF, que es un virus recombinante entre lo que significa la parte de ramas de XBB, y tenemos finalmente a lo que es la parte de Centauro, que es BA275.2. 5 subvariantes de Omicron bajo vigilancia, una bajo interés, y todavía no mencionan nada sobre XBB 1.16, que es la variante Arturo o la de la India, que ya está en 17 países. Y dentro de ellos está en China, está en Estados Unidos, se ha descrito también en algunos países asiáticos y obviamente en la India. Y esto podría cambiar un poco el curso de COVID-19. Así que lo que yo siempre sugiero es, usemos nuestras medidas de bioseguridad, estemos atentos hasta que por lo menos no exista aumento de casos en las 6 oficinas regionales de la OMS. Como sabemos, a nivel mundial, la OMS tiene 6 oficinas regionales. Las Américas, Europa, la oficina de África, Mediterráneo, Sudeste Asiático y lo que es Pacífico Sur. Hoy en día, 3 regiones tienen incremento de casos. Mediterráneo, lo que es el Sudeste Asiático y sobre todo Europa. Europa tiene incremento de casos. Los 5 principales países para marzo 2023 que tienen casos COVID-19 por encima del tope: Estados Unidos, Rusia, China, Japón y Alemania. Así que son datos que hay que estar atentos a ello. Pues sí. Doc, ¿quiere contestar algunas preguntas o Sí, más que encantado, nada encantado. sí? Porque de Sí, usted me hecho las lee y tiene me las... tiene su live, ¿no? De hecho, Sí. entonces usted nos avisa. Nos estaba aquí preguntando, es que de hecho hay mucha duda con respecto a lo que es la terminología,
Porque muchos están diciendo, ya ve que comentó esto de Joe Biden, es que como la cuenta la tengo baneada porque me están supervisando, ya ve que había declarado que como para lo que es abril, mayo iba a declarar ya que era una endemia. 10 de Nosotros mayo. les hemos ajá, nosotros les habíamos comentado que endemia no se puede declarar todavía, ya que bueno, pues todavía hay ciertos brotes y en diferentes continentes, ¿no? Y siguen las olas. Entonces, no sé, ahí vamos, o sea, que usted pudiera pues comentar con respecto a eso, o sea, hasta qué momento ya se puede considerar una endemia, porque de hecho ya la gente, pues yo lo sé y estoy, vamos, pues seguro que pues ya están así como que hartos, ¿no? De que se esté hablando de COVID-19, pero era lo que yo les decía, nadie salvo, y yo les decía que usted, nadie informa de COVID-19. Ya en la televisión y en los programas ya no se ha escuchado COVID-19, salvo que haya algún repunte, pero era lo que les comentábamos, que no se puede declarar todavía una endemia, ¿verdad, Así es, así es. El problema es lamentable ver la parte de falta de empatía y la parte de sensibilización en cuanto a las muertes registradas. Estamos hablando de 900 a 1000 personas que fallecen todavía por día de COVID-19 a nivel mundial. Y son datos que debemos tomar en cuenta. Todavía, si vemos viendo que el virus sigue mutando, entonces no podemos hablar de que la situación está en un equilibrio. Porque hoy en día se sigue registrando personas que están terminando en UCI, que están haciendo neumonías, que están terminando con cuadros severos. Obviamente no en el porcentaje igual como se vio hace meses atrás, pero por ejemplo, solo en Europa, en el último mes, casi 1.5 millones de personas infectadas. Entonces, eso significa que todavía la situación no está para decir que está bajo control. Una endemia es una enfermedad que prácticamente ya se presenta en temporadas, está presente en un territorio, pero con una mortalidad que puede ser hasta cierto punto establecida. Esa situación no es para COVID-19, porque si nos viene una variante de alta preocupación que cambia los parámetros actuales, la situación estaría bajo una responsabilidad de las autoridades que declaren Claro, este sentido. claro. Doc, aquí dice Chris, y de hecho sí es un tema que yo no manejo muy bien, y perdón que lo diga, pero comenta, doctor Pacora, ¿por qué dura tanto la tos post-COVID? Ella tuvo una infección por COVID-19 hace, ¿qué será, doc Carrillo? Como hace que un mes Creo que aproximadamente. comen. Ujú. Más o menos. Ajá. Pero ella refiere que todavía le ha quedado la tos. Yo les comentaba que era un de post-COVID y habría estado comentando que pudiera manejarlo sintomático, pero no sé si usted tenga algo adicional con respecto a eso. Sí, miren, los estudios actuales, me sorprendió un estudio reciente que habría demostrado que COVID-19, un virus ARN, puede afectar al ADN de la célula. Ojo, al ADN. Lo que hacen generalmente los virus ADN, porque los virus ADN para replicarse ingresan al núcleo, insertan su código genético, alteran obviamente el código genético del genoma de la célula y de esta manera se replican. Pero en una replicación de un virus ARN como el SARS-CoV-2, como el virus de la influenza, como lo que es el virus del dengue, son virus que se replican en el citoplasma. Ok. El problema es acá que el SARS-CoV-2, dentro del punto que no podemos compararlo con la gripe, es que el SARS-CoV-2 causa un efecto que llamamos como post-COVID, COVID prolongado o long COVID. ¿Esto qué significa? Hay una alteración en la respuesta inmunitaria y el estudio que habría realizado Estados Unidos habría demostrado de que el virus puede afectar al ADN y de esta manera alterar ciertos genes de la cromatina que tendrían que ver con la respuesta inmunitaria, desencadenando una liberación excesiva de interleuquina 6 y de esta manera la tormenta de citoquinas. Es por eso que las personas persisten con síntomas porque tienen una alteración inmunitaria, una elevación de la respuesta inmunitaria, hay una hipersensibilidad y es lo que yo menciono siempre en la parte de cuando estamos en un post-COVID, cualquier alimento que sobreestimule la respuesta inmunitaria va a agravar los síntomas. Dentro de ello, acordémonos la tos. ¿Qué es la tos? La tos es un acto reflejo que nuestro cuerpo busca para tratar de eliminar algún tipo de noxo o elemento que esté en la vía respiratoria. El objetivo es despejar la vía respiratoria, al igual que la flema o el moco. Pero cuando nosotros estamos con la parte de la inflamación todavía por la respuesta
que ha desencadenado COVID-19, por lo tanto, vamos a seguir con tos, vamos a seguir con secreción, vamos a tener nosotros a veces el dolor de espalda o molestias, que son síntomas del COVID persistente. Entonces, la razón es que la persona debe entender, y ya algunos especialistas están tratando de buscar, y el 15 de marzo se ha nombrado como el Día Internacional de la Lucha contra el Post-COVID, porque esto debe ser ya nombrado como una enfermedad que muchas personas buscan ayuda, que gastan bastante lo que es la parte de dinero, haciéndose estudios, no encuentran una solución, buscan a cientos de médicos y lamentablemente es una situación que va a crear una dificultad para que la persona se reincorpore a la sociedad. Entonces, debe ser considerado hoy día como una nueva enfermedad y las personas que están padeciendo ello, en primer lugar, mi recomendación es, no existe un tratamiento específico, pero deben bajar cualquier tipo de alimento sobreestimulante de la inmunidad. Hablamos de vitamina C, vitamina D, magnesio, zinc, selenio, cobre, hierro, tratar de disminuir. Tratar de no tener suplementos vitamínicos, sí suplementos nutricionales, más no vitamínicos, porque si yo comparo, por ejemplo, un Ensure, comparo un Ensure Advance, un Pediasure, un Pulmocare, y lo comparo con un suplemento de vitamina C, si yo comparo las unidades, estos suplementos me darán 30 unidades de vitamina C. En cambio, un suplemento de vitamina me da 10.000 unidades de vitamina C. La cantidad es demasiada, que obviamente va a causar una sobreestimulación de la respuesta inmunitaria. Ok. Bueno, ya, es que, tengo al doctor Pacora, entonces así como que, quiero preguntarle. Con respecto a lo que es influenza H5N1, Correcto. ya estamos informando de que, bueno, pues puede volverse una pandemia. Yo les comento que al virus en ese aspecto solamente le falta el brinco que para que haya contagio de humano a humano de manera sostenida. 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 Pero ya hay contagio de las aves a los mamíferos. O sea, ya pasó a la especie de mamíferos. Y Claro. nosotros somos mamíferos. Entonces, lo único que necesitamos es que haya ese contagio. Muchos están preocupados por decir, ¿y para cuándo? La clásica pregunta, ¿no? ¿Y para cuándo va a ser una pandemia? Yo les he dicho que realmente pues no sabemos, pero que ya pues es cuestión de esperar, porque de hecho ya se había hablado de esta pandemia desde lo que es de los años 90 me parece, desde que hubo el contagio en Hong Kong, ¿no? Por lo En que Hong Kong. yo tengo en Hong Kong. Así es. Entonces, ¿cómo ve el panorama para lo que es H5N1, Doc? Mire, H5N1 es la gran pandemia que se espera. Es más, se nos adelantó COVID-19. Es decir, yo creo que COVID-19 solo va a ser la antesala a lo que se viene. Las personas no creen en ello, pero estamos esperando una gran pandemia hace 20 años. Y esa gran pandemia ya está llegando. Si llega a finales de 2023 o en el 2024, no es de que no hubo un aviso previo. La alarma se encendió hace 20 años. Lamentablemente no somos conscientes de ello. ¿Qué es lo que pasa con el virus de la influenza de la gripe aviar H5N1? Es un virus que ya infecta a seres humanos. Eso lo tenemos que tomar en claro. Es una zoonosis, es decir, una infección que pasa de animales al ser humano. Ya está demostrado. Si yo estoy en contacto con un ave de corral o un ave silvestre y esta ave está infectada por la gripe aviar H5N1, me puedo infectar y me voy a infectar. Me tengo que cuidar. Entonces, el problema está todavía en que no se transmite de manera sostenida de humano a humano. Pero esta pandemia latente y presente probablemente se esté dando cuando el virus siga mutando, tomando en cuenta que es un virus ARN. El punto de este virus, y hay trabajos de investigación muy interesantes en el 2007, es que la forma de ingresar a este virus a la célula no es por el receptor AC2, el receptor de la enzima convertida en angiotensina tipo 2, no. Lo usa a través de receptores de galactosa que se encuentran en tres células principales: a nivel de la conjuntiva, a nivel de vía respiratoria y a nivel de neumocitos. Es decir, si ingresa por los ojos, ingresa por la vía respiratoria y por el pulmón. Entonces, este virus ya tiene un mecanismo de ingreso, a diferencia de los receptores que se encuentran en el cerdo. ¿Sabe cuál va a ser el problema para que esto se vuelva sostenido? De que esto va a nacer en una granja. La pandemia va a iniciar en una granja. Eso lo ha dicho la OMS también. Pero va a ser en una granja donde existan aves de corral y cerdos. Porque los cerdos, a diferencia del ser humano,
tienen más células Los para dos. ingresar al virus. Exactamente. Y eso acordémonos hace poco, en el 2009, cuando nosotros hemos tenido la pandemia H1N1, la gripe porcina. Entonces, el punto va a estar que la gripe aviar va a infectar, ya infectó a leones marinos, ya infectó a marsopas, osos, leones, ha infectado a lo que es la parte de delfines, y infecta a un cerdo, el cerdo, y en una granja, el cerdo va a manipular genéticamente, va a ser una coctelera del virus, y ahí se va a iniciar la pandemia. Y no estamos tomando en cuenta los riesgos que significan hoy en día la gripe aviar en los corrales, en las granjas. Ahí va a iniciar una pandemia. Y recordemos, ya Sudamérica, en Ecuador, enero de 2023, registró el primer caso en una niña que felizmente sobrevivió 9 años, que fue diferente a la de Camboya. La de Camboya tuvo que falleció lamentablemente. Y ahí solo para mencionar, ya existen 2 cepas de la gripe aviar H5N1. Hay 2 cepas. Hay una cepa que es la que afecta hoy en día a China y que ha afectado a los casos que se reportan en América. Y tenemos una cepa que ha afectado a la de Camboya. La más reciente es la cepa que está hoy día en Sudamérica o América del Norte. La de Camboya está hace 10 años presente, pero parece que es más agresiva la de Camboya. Así que hay que estar con mucho cuidado. Sí, pues es que de hecho el cerdo es el que tiene la capacidad de tener a los dos, ¿no? Tanto la A gripe los aviar dos, como la gripe humana. humana. Y sí, Exacto. Imagínense, se sí, infectan, combinan, Así. ujú, recombinación, y ahí se nos viene el problema. sí. Doctor Carrillo, no sé si tenga alguna otra pregunta para el doctor. Ajá, sí, de hecho, lo que comenta es la probable o futura probabilidad de que pudiera haber una epidemia o una pandemia como consecuencia de este virus, de este nuevo virus de la influenza, una gripe aviar nueva o relativamente nueva. Afortunadamente parece ser que todavía los medicamentos antivirales contra influenza en general siguen siendo, al menos hasta ahorita, siguen siendo de utilidad, principalmente lo que es el oseltamivir. De alguna manera tenemos una relativa protección por un lado y por otro lado ya tenemos vacuna contra los virus de la influenza, de tal manera que crear una vacuna nueva contra una probable epidemia epidemia o pandemia por este nuevo virus sería relativamente rápido y relativamente fácil, porque ya sabemos más o menos en dónde está sus puntos claves, su talón de Aquiles. A mí hay algo que me preocupa quizá un poquito más, creo que también lo ha manejado el doctor Pacora en algunos de sus videos, y es el hecho de las nuevas pandemias secundarias a COVID. Una cosa que preocupa es la aparición de hongos, principalmente Cándida auris, que Auris. se está viendo como una consecuencia del abuso en el uso de antibióticos en estos 3 años de pandemia. Y por otro lado, el incremento de cepas bacterianas resistentes o multiresistentes a antibióticos. Creo que hoy por hoy esto es una pandemia o unas posibles pandemias que a mí personalmente me preocupan mucho más, porque es algo que estamos ya viendo, que ya se está presentando en varias partes del mundo y que creo que es quizá, al menos desde mi punto de vista, creo que es un poquito más de riesgo que un virus que afortunadamente no ha logrado llegar todavía al cerdo. Es cierto, la probabilidad existe, pero hay ahorita situaciones que son mucho más claras que ya se están viendo, como precisamente Cándida auris, y que está afectando ya a pacientes en Estados Unidos. No sabemos si en México o otros países en Latinoamérica también ha habido casos, pero lo preocupante es que es un hongo que es derivado de Candida albicans, que es fácilmente controlado con la gran mayoría de los antimicóticos conocidos, a diferencia de Candida auris, que al parecer es resistente a todos los antimicóticos conocidos. Entonces, caray, creo que eso a mí me preocupa un poco más quizá sobre eso. No sé si el doctor Pacora quisiera comentar algo al respecto sobre esta situación. Sí, 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 muy la parte, ha hecho un resumen bastante importante de lo que está viviéndose hoy en día, en la actualidad de la Candida auris, que hay un brote importante en Estados Unidos. Si bien es cierto, hay un sobreabuso de los antibióticos
Y hay que marcar algo importante, y eso siempre ha sido un motivo de pregunta, ¿no? ¿Por qué en COVID-19, si es una infección viral, se usa antibióticos y se usan antibióticos? Entonces, la pregunta es, y acá yo justo dentro de los pilares tuve la oportunidad de escribir un libro sobre COVID-19, a diferencia de solo publicar los videos, pudimos publicar un libro sobre COVID-19 que prácticamente tiene 8 capítulos. En primer lugar, nunca hemos promovido la automedicación. Eso tiene que ser marcado y siempre la parte de la medicina una responsabilidad. ¿Por qué? Porque los fármacos todo fármaco tiene efectos secundarios que tiene que mencionarse. Y aunque no lo crea un efecto secundario de antibióticos, es la resistencia microbiana. A mí me da pena que muchos pacientes se automedicaron con antibióticos de amplio espectro, es decir, empezaron con COVID-19 y ya automáticamente ceftriaxona, ceftazidima o cefepime o lo que encontraban a la mano. No es así, o sea, hay una escala. Antibióticos sí son importantes en COVID-19, no por el virus, sino por las complicaciones asociadas, porque las personas lamentablemente hacían cuadros severos por neumonía bacteriana sobreagregada. Es otro punto importante. Y en la comunidad existen 3 agentes bacterianos importantes: Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y lo que es Staphylococcus aureus. Y la neumonía que afectaba a los pacientes COVID-19 en el tiempo de Delta o en el tiempo de la variante original era una neumonía adquirida en la comunidad, para lo cual la antibiótico profilaxis era importante. Y eso ha sido un sustento que muchos pacientes y médicos hasta el momento no entienden por qué es importante la medicación con respecto a antibióticos. Igualmente los corticoides. Los corticoides, por el hecho de que COVID-19 genera, al igual que el virus de la influenza, gripe aviar, va a generar tormenta de citoquinas. Por lo tanto, los pilares que pudimos establecer, como eran antibióticos, corticoides, anticoagulación, como los primeros 3 pilares, el cuarto era oxígeno, el quinto era inmunomodulación y el sexto, terapia antifibrosis, van a seguir siendo útiles para la gripe aviar en los casos que se presenten. Pero el punto actual, agregando un poco también a la resistencia que existe hoy a los antibióticos y los antimicóticos, recordemos que Candida auris es un hongo, no es una bacteria, por lo tanto responde a los antimicóticos más que a los antibióticos. Lo que yo estoy viendo, y esto lo mencionó, y puede ser a medida de evaluar, lo mencionó el ministro alemán, Karl Lauterbach, y ha mencionado que las personas que se van infectando con COVID-19 se reinfectan, terminan en un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Oiga, ¿y eso qué significa? Eso es SIDA. Estoy hablando no que estén haciendo SIDA, pero si uno representa lo que genera el VIH, el virus de la inmunodeficiencia, que prácticamente hasta el momento era el único virus que podría condicionar un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues COVID-19 con las reinfecciones puede provocar un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y, oh sorpresa, ¿por qué un agente oportunista, porque es un oportunista, como es la cándida, no solo la albicans, sino también la auris, afecta hoy en día a mayor personas? Tuve la oportunidad de publicar hace unas semanas atrás los hongos más peligrosos del mundo, y dentro de ellos estaba Candida albicans, Candida auris, la mucormicosis. Acordémonos en el 2021, los casos en la India, Uruguay, Chile, que se registraron mucormicosis. También está lo que es la parte de Echinococcus o lo que es Aspergillus, que también, o Cryptococcus, que también pueden causar hoy en día problemas pulmonares. Pero otro punto que yo diría asociado a COVID-19 como secuela, inmunodeficiencia y aumento de oportunistas como la Candida auris, que hoy ya se registra en Estados Unidos, y España habría registrado un brote a principios de enero de 2023. Sí, creo que el audio no se escuchó bien. Sí. A ver, Ahora sí. ya, Ahora ¿ahí sí. me escucha? Ya. Sí. Estaba leyendo una información acerca del Toxoplasma gondii, que ahorita se están infectando las nutrias de toxoplasmosis. Siendo un parásito el toxoplasma, tendrían que normalmente pues comer carne que estuviera contaminada de toxoplasma, por lo que yo sé. Pero le están dando mucha auge a esa información. Yo creo que, bueno, pues esa no tendría mucho caso, ¿no? El toxoplasma, porque ahorita ya todo lo que sale de brotes
pues lo quieren volver pandemia los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí, Entonces todo lo quieren pandemizar, entonces ese es el problema. Pero era lo que estaba leyendo sí. acerca de la toxoplasmosis. No, y es un Sí, punto doctor importante Carrillo. que nosotros debemos estar, yo creo que a través de estos medios, poder un poquito ser los intermediarios de la información, ¿no? Por ejemplo, hablar sobre ello, ayudar a las personas a los casos que se van presentando, ¿no? Por ejemplo, salió un caso de las vacas locas en Brasil. Obviamente que la encefalopatía espingaloriforme, que es la parte que afecta a las vacas, causada por priones, no se va a convertir en una pandemia. Entonces, el objetivo es que nosotros vayamos explicando estos casos. Por ejemplo, virus de Marburgo hoy en día, ¿no? Ya Sí. Tanzania, Guinea Ecuatorial, ha rebrotado la enfermedad. Viruela del mono, o sea, no llegarán a ser pandemias, pero sí pueden llegar a ser emergencias sanitarias internacionales. Y yo ya lo he mencionado, que el virus de Marburgo puede seguir el camino que ya le abrió paso prácticamente desde mayo de 2022 hasta la fecha, la Mono. viruela del mono o el Mpox. Ya se lo marcó clarísimo. Solo basta nomás que una persona en lo que es periodo de incubación llegue a un brote y ya vieron el camino. No es por discriminar a nadie, pero el camino que encontró viruela del mono fue en las personas homosexuales. Es un camino que encontró y claramente demostró 85.000 personas infectadas en datos oficiales de lo que es viruela del mono. Ahora, recordemos que, a diferencia de las casi 100 personas que fallecieron por viruela del mono, la mortalidad por virus de Marburgo es 88%. Entonces, ahí Sí. sí es un problema muy serio y puede afectar a gran parte de la población, sobre todo por las infecciones secundarias. Por ejemplo, en la viruela del mono, ningún caso fue por un mono. O sea, ese es un punto importante. Ningún caso fue reportado por un mono. O sea, ningún mono le mordió o alguien comió un mono o se enfermó porque estuvo en contacto con un mono. No, todo fue humano-humano. Es por eso que para mí Mpox ya no es una zoonosis, es una enfermedad transmitida entre humanos. Doctor Carrillo, creo que iba a comentar algo. Sí, nada más, complementando a lo que comentaba el doctor Pacora hace unos minutos sobre el uso de medicamentos o más bien abuso de medicamentos que se han dado en el COVID. Aquí hay algo importantísimo. Cuando la pandemia dio inicio, enero, febrero, marzo del 2020, los médicos no sabíamos cómo manejarlo, no sabíamos cómo prevenirnos, no sabíamos por dónde nos podíamos contagiar y el resto de la humanidad estábamos exactamente igual, estábamos en pañales ante una nueva enfermedad. Y se manejaba de todo, se manejaba dexametasona, se manejaba ivermectina, lo que cayera, todo se probaba y todo se usaba, incluyendo todo tipo de antibióticos. Lo que se me hace vergonzoso y por lo cual creo que este tipo ¿cómo se llama? Este tipo de eventos como este live que estamos teniendo de información es donde más ayuda. Es porque parece mentira, doctor Pacora, doctor Miranda, que estamos a 3 años del inicio de la pandemia. Y yo sigo recibiendo en mi consulta pacientes que han sido manejados por COVID, incluso algunos asintomáticos o con síntomas mínimos, pero con pruebas positivas a COVID. En donde me llegan al consultorio, y estamos hablando de bebés o de niños menores de 5 años, con Se frició la pantalla, dexametasona, creo. con acitromicina o acitromicina con un bebé médico en niños menores de 5 años. Entonces, es increíble que a 3 años del inicio de la pandemia todavía siga habiendo un manejo inadecuado cuando la información sobre esto se ha difundido tremendamente. Ni qué decir del uso de medicamentos que no lo son. No sé si tienen oportunidad de ver el chat, pero hay varias personas que están abogando al doctor, se me olvidó ahorita su nombre, el del CDC, el de dióxido de cloro, Andreas Andreas Kalker. Kalker, ajá, que le ponen doctor Andreas Kalker, que el dióxido de cloro que cura todo eso, y ahora ya supuestamente también ya el dióxido de cloro ya también sirve contra la influenza, o sea,
Estamos hablando de que como médicos tenemos una obligación, una, hacer este tipo de videos como el que está haciendo ahorita, para tratar de llegar a la mayoría de las personas y que puedan mantener una buena información. Y si hay más médicos que nos escuchan, sería lo ideal, para empezar ya a cortar esa mala racha de mala medicación en estos tipos en los pacientes con COVID. Y por otro lado, informarle a la gente en general y que nos ayuden difundiendo, para que sepan, como dice el doctor Pacora muy correctamente, el COVID es una enfermedad viral. No se quita con antibióticos y el uso de la dexametasona tiene su utilidad en pacientes específicos con una enfermedad grave de COVID. No se maneja en personas asintomáticas, no se maneja en personas con un COVID leve, no se maneja en personas que no requieren oxigenoterapia. Entonces, es bueno que la gente se informe porque estamos a 3 años de COVID y todavía muchos médicos, todavía muchas personas siguen yéndose con medicamentos que ya sabemos de 3 años que no tienen ninguna utilidad. Así es correcto. Y es que de hecho utilizaron mucho lo que es la dexametasona. Yo siento que ese fue el error, ¿no? Utilizaban la dexametasona en etapas muy tempranas, no leían el recovery, el estudio de recovery, donde se decía que había ciertos días para utilizar la dexa, ¿no? Y era cuando los Claro, ¿no? inmunodeprimían y era El cuando... problema está en identificar. Tuve la oportunidad de uno de los videos que tuvo más propagación en mi canal en YouTube fue día uno, ¿no? Día uno del cuadro clínico, no día uno de la infección. O sea, COVID-19 tiene 3 fases. Tiene periodo de incubación, tiene cuadro clínico y tiene post-COVID o COVID prolongado que puede extenderse 6 meses, 2 años, 3 años. Hay personas que hasta ahora ya están entrando al cuarto año con COVID prolongado. Entonces, el problema está Sí. en que no voy a dar una dexametasona o un corticoide en un periodo de incubación, no tiene ninguna lógica. Es cuando la respuesta inmunitaria está luchando y todavía el equilibrio, y es como que yo estoy dándole una sobrecarga, disminuyendo la respuesta inmunitaria para que el virus se sobreestimule y se sobreproduzca. Pero cuando ya está en cuadro clínico con tormentas y citoquinas, es donde debería aplicar la inmunosupresión. Y obviamente empezar con un corticoide leve. Comparando una dexametasona con una prednisona vía oral, obviamente empiezo primero por lo más pequeño a lo más grave. Yo empezaba siempre con lo que es la parte de vía oral, jamás con antibióticos, salvo un paciente que ya me estaba haciendo fiebre, saturación bajada a menos de 90, y ahí hay que rescatar, están haciendo claramente una tormenta de citoquinas que finalmente es lo que terminan. Yo logré, vamos, denominar a todo este cuadro como la triada de la muerte. La triada de la muerte era inflamación, trombosis y finalmente necrosis. ¿Por qué? Porque lo que pasa es, se sobreestimula la respuesta inmunitaria, esa respuesta inmunitaria va a causar inflamación. La inflamación va a sobrecargar al pulmón con edema. Ello va a conllevar a la activación de la coagulación que forma trombosis, que empeora la hipoxemia. Y la hipoxemia sabemos que lleva isquemia y la isquemia lleva necrosis, lo que conlleva finalmente a la agregación de infecciones bacterianas. Y son puntos que nosotros tenemos que conocer. Triada de la muerte. En lo que es una tormenta de citoquinas, la triada de la muerte es muy importante manejarla. Okay. Doc, y bueno, pues finalmente he visto que, por ejemplo, los pacientes de COVID prolongado o post-COVID ya es una situación que hasta para ellos ya es como desesperante. Yo me he topado que hay varios grupos como de autoayuda para lo que es long COVID. Y en algunos lives, ¿verdad, doctor Carrillo? Han salido preguntas acerca del long COVID. Más que, sin embargo, no, vamos, yo no soy el especialista en el tema. No sé si pudiera haber, que usted supiera algún grupo de apoyo o información con usted. ¿Ahí qué nos podría recomendar para los pacientes de long COVID, doctor? Creo que se cayó el doctor, ¿eh? Hay que levantarlo. ¿Dónde se nos cayó? Sí, ya Espérame. parece ser que se cayó del live. Hay que, no sé si lo tenga usted ahí. Ya, ya. Sí, creo que se cortó. Buenas. Sí, Ajá, se sí, nos sí, sí, cayó, doctor. doctor. Ah, sí, ahora sí, estamos acá. Perfecto. Sí, Sí, sí. la pregunta de post-COVID. Mire, las investigaciones se siguen haciendo con lo que es la parte de long COVID. Lo que yo quiero mencionar es de que no existe todavía un manejo específico. Se está estudiando con lo que es la parte de, por ejemplo, hay estudios para las personas que tienen COVID prolongado no pueden descansar.
la melatonina, están haciendo investigaciones sobre ello. Luego también el uso de antihistamínicos para disminuir la respuesta inmunitaria, como la clorfenamina. No recomendaría corticoides. Los corticoides para mí son armas de doble filo. Jamás, por favor, estén automedicándose con corticoides. Conozco personas que usan corticoides como si fuesen paracetamol, que también estaría mal usado de manera crónica, porque los corticoides, si yo utilizo 10 días, 15 días, 20 días, no solo llego a una inmunosupresión, sino voy a llegar a un problema que puede desencadenar hasta un síndrome de Cushing o problemas tales como que sobre todo en niños, como decía el doctor Carrillo, que imagínense, no solo afecta al crecimiento, sino afecta a otros problemas en el desarrollo. Entonces, es muy importante que todavía no existen investigaciones sobre ello, pero lo que he visto en lo personal que he tratado pacientes con post-COVID ha significado sobre todo disminuir por lo menos un mes después de terminar la enfermedad cualquier elemento que puede causar inmunoestimulación. Hablando de alimentos, hablando de suplementos vitamínicos, nada de ello. Por lo menos limpiarnos un mes para tratar de que se vaya apagando el incendio. Que se vaya apagando el incendio. Y hemos visto que los pacientes con ello han mejorado por lo menos en un 40 o 50%. Algunos prácticamente después no hacen mayor molestia, pero son puntos importantes que yo recomendaría. Ok. Doctor Carrillo, no sé si tenga otra pregunta, Sí, un comentario. el tema del long COVID es un tema tan complejo como complejos son los órganos que ataca. Habría que ver primero qué síntomas es los que se están presentando como secuelas. Por ejemplo, en caso de neurocovid, pues creo que quien lo puede atender es un neurólogo. En casos de fibrosis pulmonar o alteraciones respiratorias, neumólogo. O sea, hay que recordar, esto es bien importante, que hablar de long COVID es hablar de una gama de increíblemente alta de diferentes problemas orgánicos. Puede atacar corazón, puede atacar vasos sanguíneos, riñones, hígado, páncreas. Se ha visto que ataca, obviamente, pulmones. Los daños a nivel de sistema nervioso son extremadamente amplios, que pueden requerir uso de atención neurológica, atención psiquiátrica, etcétera. Todo lo que estamos viendo es tan complejo y tan grande, como decía el doctor Pacora, que hace falta todavía organizar el tipo de síntomas o de secuelas para poder darles una adecuada atención. Englobarlo todo como post-COVID es casi como ser médico, otra vez volver a ser médico internista o médico general, porque podemos ver todo, lo mismo podemos ver intestino, estómago, corazón, pulmones, cerebro, todo. Entonces, yo creo que una de las formas más lógicas de poder organizar la atención de un paciente con long COVID es focalizar sus síntomas más serios e ir creando una jerarquía de síntomas para empezar a manejarlo de forma multidisciplinaria. Definitivamente no puede ser un solo médico quien maneje el long COVID, no puede haber un long covidólogo, sino que Exactamente. debe de ser un grupo de médicos especializados en varias cosas para ir jerarquizando por riesgo el tipo de síntomas e irles dando atención a cada uno de ellos, porque hablamos de una gama impresionante de síntomas a todos niveles. No, y sobre todo, y hablamos también de unos síntomas y cuadros que pueden ser más graves que otros y hay que priorizarlos. Por ejemplo, un long COVID que se manifieste con una trombosis pulmonar o una trombosis a nivel coronario, que va a terminar en un infarto del corazón, no es lo mismo que una fatiga crónica. No minimizando la fatiga crónica, pero definitivo que una trombosis o una enfermedad coronaria va a terminar en una muerte súbita en un paciente, y una fatiga crónica es un problema que va a llevarlo de manera crónica, pero no le va a causar la muerte como ello. Entonces, de verdad que tenemos que jerarquizar, tenemos que, digamos, definir cuáles son las prioridades y hoy en día manejar ello. Es algo complejo y imagínense, y estamos hablando de fin de la pandemia, que probablemente se pueda dar el próximo mes, así que es lamentable lo que está pasando hoy en día. Y yo invitaría a las personas que piensan en teorías de conspiración, que empiezan a hablar contra las vacunas. ¿Por qué no hablan sobre esto? ¿Por qué no hablan que los gobiernos realmente están buscando no hacer nada sobre ello? Ahí esas teorías, ese esfuerzo, las personas que tienen esa bastante, digamos, creatividad para ver las teorías de conspiración, deberían ver la verdadera teoría que se está manejando.
Los gobiernos están vendando los ojos, no están viendo la gravedad de este problema, no estamos viendo las consecuencias que trae esta enfermedad, no estamos viendo las nuevas enfermedades que van a venir, las incidencias de diabetes, la incidencia de cirrosis, la incidencia de la fibrosis pulmonar, que en los próximos 10 años yo creo que va a ser una de las enfermedades más prevalentes. El riesgo de cáncer de pulmón, nadie menciona eso. Hablemos de que esto lo mencionaba desde el tiempo de Hipócrates, la inflamación crónica, y lo mencionó Rudolf Virchow, padre de la patología. Decía, la inflamación crónica puede conllevar a cáncer, y eso lo demostró. Y enfermedades crónicas como, por ejemplo, la cervicitis crónica causada por el VPH o virus papiloma causa cáncer de cuello uterino. La inflamación crónica a través del hígado por la hepatitis B o C causa cáncer de hígado. La inflamación por el Helicobacter pylori a nivel del estómago causa cáncer de estómago. La inflamación crónica del pulmón por COVID-19, por ende, puede causar cáncer de pulmón. Y oh sorpresa, no nos sorprendamos después porque la incidencia de uno de los tipos de cáncer más frecuente hoy en día seguirá siendo frecuente en los próximos 10 años. Tenemos que tener cuidado. Así es. Como que el tema de COVID se hizo muy mediático, ¿no? Así O es. sea, hay enfermedades que han existido desde hace mucho tiempo y vacunas que han existido desde hace mucho tiempo y ahorita con COVID es así como la hazaña, ¿no? Así de vámonos sobre COVID. Así es. Entonces, pero, o sea, el cáncer ahorita está por lo que yo sabía, más de 10,000 personas creo que al año, ¿no? Está ahorita falleciendo. Y de Bueno, cáncer no hay. claro, Sí. claro. No se habla mucho de ello, pero es un problema importante, ¿no? Por ejemplo, hoy día hablaba sobre la tuberculosis, que es la segunda enfermedad más mortal infecciosa. Entonces, el problema está en que tuberculosis ha activado. Recordemos que la tuberculosis, sobre todo en la India, multidrogo resistente, ya era un problema antes de la pandemia, hoy día es un problema más serio. Y estamos hablando de una enfermedad que acaba de cumplir prácticamente 145 años cuando Robert Koch descubre al Mycobacterium tuberculosis, y hoy en día es una enfermedad que podía tratarse, curarse y prevenirse, y hemos perdido esa oportunidad. Es un problema bastante serio. Y estamos hablando también de enfermedades, por ejemplo, lo que ha pasado hoy en Perú, poliomielitis, una enfermedad que prácticamente estaba, entre comillas, controlada, no erradicada, controlada así, 32 años atrás, y hay un brote, ya apareció un caso de poliomielitis. Y es un problema que va a causar un daño de secuelas para toda la vida a estos niños que no recibieron la vacuna a tiempo. Así que hay daños que hay que tomar en cuenta. Sí, y la gente comenta acerca de los efectos adversos de la vacuna, pero tomando en cuenta que es del 0,007%. O sea, es muy Exacto, baja la exacto. incidencia. O sea, se estaba dando una cifra de que por cada 15,000 vacunas se estaban dando como 700, 800 reacciones adversas, ¿no? Entonces, Claro, es como que el riesgo-beneficio es bastante, ¿no? Pero es lo que la gente bastante. no capta, ¿no? Es lamentable, es lamentable. O sea, cuántas personas, ¿no? Las personas que han seguido un pensamiento antivacuna y muchos médicos también que han estado como parte de este pensamiento de la parte antivacunas. Y el hecho de que hablemos de las vacunas y los beneficios no es porque estemos auspiciados o tengamos sponsor a ningún laboratorio, porque no lo hemos tenido ni lo tendremos. Lo que sí sabemos es que las vacunas han logrado salvar la vida de millones de personas desde que Edward Jenner, allá por finales de 1700, logra ver que el tener el contacto con prácticamente con la viruela de las vacas protegía de la viruela humana, que era una enfermedad altamente mortal y que pudo erradicarse en 1980 gracias a la vacunación. Pero hoy en día, definitivo, obviamente llama más la atención o vende más hablar. No, por ejemplo, se demuestra el efecto secundario que la vacuna Pfizer causa la parálisis facial. Ah, no sé más. La mielitis transversa que se dio con la vacuna AstraZeneca. No, todas las personas van a tener eso. O el infarto de miocardio en las personas varones menores de 40 años con Moderna. No, mejor no me coloco la vacuna. ¿Cuántas personas hoy en día estarían sufriendo y están sufriendo las consecuencias de un mensaje que se ha transfundido y que se ha transmitido, y que nosotros debemos tener en cuenta que la única o el único enemigo no solo es el coronavirus, sino la desinformación? O sea, a pesar de tener en cuenta, tenemos una pandemia que ha causado en cifras oficiales que es mucho más, 7 millones de personas fallecidas, porque para las cifras reales es más de 20 millones. Tenemos a personas que todavía no creen en la vacuna, creen que todo eso es una conspiración,
creen que en lo que es la parte de laboratorio van a insertarle un chip. No sé por qué mencionan tanto a Bill Gates o a Elon Musk. O sea, si tenemos complejos de la parte de, al igual que ellos han tenido la parte de un trabajo que han visto, pues sigamos eso. O sea, si nosotros tenemos envidia a Bill Gates o a Elon Musk, pues estudiamos programación y veamos y creamos la próxima red social y hagámonos millonarios, pero eso no quita el hecho de que ellos estén responsables del problema actual de la pandemia. Todos agarramos y decimos, no, es Bill Gates que tiene que ver con las vacunas. Y cuando lo que hace el hombre es agarrar, y dado que tiene la parte de la comunicación, es tratar de hablar sobre los próximos problemas, no como médico, sino como una persona leída que quiere compartir su conocimiento. Híjole, Sí. es complicado. Sí, doctor. Sí, aquí estaba yo viendo ahorita las preguntas que se repiten, son bastante recurrentes. Y nada más me gustaría rápidamente, si me lo permiten, responder algunas cosas. Comentan aquí, disculpe, ¿cómo confiar en las vacunas si hay quien dice que aún están en etapa experimental? Las personas deben entender algo bien importante. Las vacunas dejaron de ser experimentales cuando terminaron su tercera fase clínica de investigación y fueron aprobadas después de publicar y corroborar los resultados de estas vacunas. Esto sucedió en finales del 2020. Entonces, hace casi 2 años y medio que las vacunas no son experimentales. De hecho, ya se han utilizado en la gran mayoría de la población mundial. Son miles de millones de dosis las que se han aplicado. Hace mucho tiempo dejaron de ser experimentales y además han demostrado en estos 3 años que son muy seguras y en la mayoría de las veces efectivas. Esa es una de las preguntas. Y la otra que me gustaría, si me lo permiten, responder rápidamente, es que dicen sobre el hecho de que las vacunas están generando efectos secundarios. Aquí hay algo bien importante que debe de conocer las personas. No existe medicamento ni vacuna, sea cual sea. No existe medicamento ni vacuna que tenga 100% cero riesgos. No hay vacuna, no hay medicamento cero riesgos. Toda vacuna, todo medicamento contra la enfermedad que sea, siempre tiene un porcentaje de que en algunas personas pueda llegar a dar un efecto secundario. Si supieran las personas que aquí escriben cuántos miles de personas han muerto por reacciones anafilácticas a la penicilina, no se estarían inyectando penicilina hasta para una gripa. Si las personas aquí supieran que la gran mayoría de los medicamentos han llegado a causar centenas o miles de muertos a lo largo de su historia porque han sido respuestas que no se contemplaban, pero que se llegan a presentar. Hay que recordar que las personas, cada organismo es diferente, cada uno responde diferente a cualquier medicamento, cualquier vacuna. Lo que sí hemos visto con las vacunas específicas de COVID es que su seguridad es excelente. Como decía mi querido doctor Miranda y también comentaba mi querido doctor Pacora, nosotros hemos visto algo importante. El porcentaje de efectos colaterales letales o graves son extremadamente bajos, extremadamente bajos. Estamos hablando del rango de 1 a 3 o 4 casos, dependiendo de las vacunas y los efectos, por millón de dosis aplicadas. O sea, estamos hablando de que es más fácil que nos caiga un rayo a que tengamos una complicación, una secuela por vacuna. Eso las personas no lo saben, pero desafortunadamente los antivacunas han hecho una labor extraordinaria en cuanto a su nivel de difusión y lo hacen tan bien que muchas personas siguen creyendo a 3 años de vacunación, siguen creyendo que las vacunas siguen siendo peligrosas. No sé cómo lo ven ustedes, mi estimado doctor Pacora, mi estimado y querido amigo doctor Miranda, esta situación tan peligrosa, tan difícil. No, totalmente de acuerdo, sí, llegamos, y aquí hay un punto importante con la evolución de la medicina. Ya la medicina dejó de ser paternalista, en el sentido de que ya el médico no es el papá del paciente, el médico es el conductor de la información. Yo en este punto definitivo es, lamentablemente, la parte de la corriente de la antivacuna ha sido fuerte, la corriente de terapias alternativas no médicas ha sido fuerte, y la verdad es que lo que tenemos que hacer nosotros es, sobre todo, fomentar la comunicación. Y como dicen, ¿no? Quien quiere escuchar, bienvenido. Si usted quiere la experiencia, quiere la parte del conocimiento, y nosotros lo hacemos acá de manera desinteresada para que las personas puedan escuchar, bienvenido. Y aprovechen la oportunidad los que quieran escuchar. Los que no desean escuchar o no quieran conocer estos temas son libres.
después cada uno lamentablemente va a estar respondiendo a sus consecuencias. Yo escuchaba a muchas personas que decían, no, las vacunas van a causar muerte a los 2 años. La primera vacuna se colocó el 9 de diciembre del 2000, prácticamente 20. Y eso ya pasó 2 años. Ya pasó 2 años en el 2003, ya estamos ya entrando al tercer año. Entonces, esa situación no es real y muchas personas con ese pensamiento lamentablemente han fallecido. ¿Cuántas personas antivacunas hoy día ya no están con nosotros? Y se dieron cuenta cuando estaban con la enfermedad severa. Sí. Entonces, lo más importante es, como usted dice, estar acá nosotros compartiendo la información. Si uno quiere conocer sobre datos, yo creo que lo mínimo es mejor preguntarle a una persona que por lo menos tenga un respaldo con respecto al tema. Si yo quiero saber cómo funciona el motor de mi vehículo, no le voy a preguntar a otro colega médico porque probablemente la información que él tenga sea también como la mía básica. Pero yo creo que una persona que trabaja en la parte de los motores mecánicos o lo que es la parte de reparación, ingeniero mecánico, va a poder no solo solucionar el problema, sino explicármelo. Igualmente, si alguien quiere conocer sobre vacunas, yo creo que es muy importante que estemos nosotros con el respaldo académico para poder hablar sobre ello. Sí, pues fue de hecho el premio Nobel, ¿no? El que había dicho de que se iban a morir 2 años después de que se aplicara la vacunación, ¿no? Así es, así Sí, es. sí. Aquí hay un comentario que dice Miriam Teniucas. Dice, doctor Pacora, usted me ayudó a entender el virus y cómo tratar el COVID. Entonces ahí hay un comentario de agradecimiento, doctor. Dice, bien, doctor Ah, Pacora, existe el consentimiento informado. O sea, hay mucha gente que sí está consciente del tema, ¿no? Y claro. hay mucha gente que no. Y así va a haber antivacunas. Yo antes me enojaba y repelaba y decía y vea, doctor, Carrillo, en los lives hacía corajes y me ponía rojo, rojo, Sí, rojo. Pero ya, ya después ya aprendes cómo lidiar con esto, ¿no? No, sí, y un consejo, yo he tenido, cuántos haters, cuántas personas que hablan sobre esto. No, imagínense, o sea, diciendo este doctor vendido, comprado por los laboratorios, todo ello. Yo le decía, mamá, ¿qué podemos hacer si ya COVID-19 dejó una atrofia cerebral en las personas que no van a entender ello? ¿Para qué nos molestamos? O sea, Ídolo, ¿para qué molestarse? ídolo. Ya de molestarse, nada. Lo que yo siempre digo es, hay que tener lo que es la parte de la sordera selectiva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender y seguir avanzando. Y yo sé que esas piedras en el camino pueden obstaculizar. Lo que tenemos que hacer es nomás seguir adelante y lo que no suma, retirarlo, porque si no, está restando. Si no suma, resta, y eso es muy importante. Mejor es retirarlo y ya ni resta ni suma, se queda en cero. Pero que reste es sí, malo. Entonces, no es bueno, digamos, quedarse atascado en ello. Hay personas que no van a entender y lamentablemente ya será por entendimiento, conocimiento, problema a nivel de secuelas COVID que ha dejado el cerebro o a nivel cualquier otro sentido. No podemos hacer en ese sentido nada. Lo que podemos hacer es nosotros compartir la información, seguir dando esos datos y si las personas están ahí en su libre entendimiento de poder comprender, bienvenidos, bienvenidos. Doctor, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ahorita, ¿qué son? Ya son 10:30, ¿no? Allá en Perú. Ah, sí, ¿Está en son Perú? sí, sí, sí. Ah, pues un saludo hasta Perú. Doctor Carrillo, no sé si tenga algún comentario final para el doctor Pacora. sí, claro que sí. Nuevamente externarle mi admiración, doctor Pacora. Veo sus videos, soy un fanático de sus videos, sobre todo para los que a veces no tenemos tiempo de podernos estar informando, investigando por el trabajo. Entonces, con sus videos realmente se aprende muchísimo. He aprendido bastante de usted. También de mi querido doctor Miranda, que también sube frecuentemente muchos videos. Y bueno, nada más agradecerle la oportunidad de poder haber escuchado sus opiniones, poder haber tenido el placer de platicar con usted por este medio y ojalá que no sea la última vez, sino que podamos contar con su presencia en el futuro. Sería excelente, doctor Pacora, realmente un placer y un orgullo poder haber compartido este espacio con usted y con mi querido doctor Miranda. No, al contrario, para mí es un placer y por favor repitámoslo. Además, podemos hacerlo quizás una vez por mes porque es bastante, miren, yo les voy a decir acá la experiencia, ha sido muy nutritiva la experiencia científica. Yo les comento, cuando estaba estudiando medicina, teníamos un grupo en la Facultad de Medicina que nos reuníamos los viernes en la noche para discutir sobre temas de inmunología.
y eran los viernes académicos. Entonces, por favor, si queremos hacer algo con esto, tomen mi palabra y nos reunimos, por lo menos empezamos si quieren una vez al mes, 2 veces al mes. Y yo creo que al final quien va a ganar mucho de esto no solo son las personas que La escuchan, sino gente. también nosotros mismos que estamos acá compartiendo y compartiendo experiencia muy importante. Así que, por favor, gracias por la invitación. Desde que me escribió justo el doctor acá Garrillo, que definitivo para mí fue bastante agradable el recibir ese mensaje. Nunca dije que no, al contrario. Y por favor, tomen la palabra de poder volver a reunirnos y compartir esa experiencia, ¿no? Excelente. Compartir la experiencia de estar siempre investigando. Yo, en lo particular, soy cirujano oncólogo, sigo atendiendo pacientes con cáncer, distribuyo mi horario, ya creo que la experiencia me ha permitido poder compartir 4 hasta 6 videos diarios. Eso lo hago más o menos como algo que prácticamente más que lo hago como una parte de hobby en el sentido de poder informar. Ya la experiencia de poder editar videos, hacer los videos rápidamente, ya es algo que lo tengo ya hace 2 o 3 años atrás, pero igual sigo siendo cirujano oncólogo, así que estos días académicos que podríamos tener, para mí, conocer la experiencia del doctor Carrillo, hablar con el doctor Miranda, que son para mí datos importantes que podamos hacerlo, por favor, tómenlo en cuenta y yo creo que las personas van a estar bastante contentas con que estos eventos académicos que podemos hacer en estas plataformas van a cambiar y van a hacer la diferencia. Excelente, doctor Pacora. Ajá. De veras un honor enorme y qué bueno saber que podemos contar con usted para próximos live. Sería excelente, como dice, organizarnos una vez cada 15 días, una vez cada mes, cuando usted pueda y cuando mi querido doctor Miranda, que es el anfitrión, pueda también. Va a ser un placer poder estar Sí, aquí con claro. ustedes. Sí. Y yo ya tengo la competencia de sus aplausos, doctor Pacora. Ahí le va. Ahí está. Porque mete los efectos en el live, entonces, doctor, ahí está la competencia, de los aplausos. Perfecto, perfecto. No, y espero a ver si vamos viendo la plataforma, recién estoy entendiendo TikTok. Si no, la próxima los invito por favor a YouTube para que estemos presentes. Hacemos una Excelente. transmisión en YouTube, en una de las transmisiones que hago yo. Ya los invito desde ahora. ¿Por qué? Porque ahí podemos tener más herramientas. Hay que ver también en TikTok cómo podemos compartir pantalla con respecto a conectar la computadora. Porque es bonito también tener respaldo, ¿no? Estamos hablando de un artículo reciente que sale y poder compartirlo en la pantalla y que las personas también puedan verlo. Así que voy analizando también ello, cómo lo puedo hacer en TikTok. Sí, lo puedo hacer en YouTube. Así que también los invito cuando ustedes gusten. Podemos hacer una transmisión Gracias. para estar compartiendo ahí y sobre todo, al final, dando ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que enriquece mucho y ayuda. Estamos cambiando los paradigmas en la medicina. El médico no nos hace menos médico el hecho de estar en estas transmisiones en vivo o en las plataformas. Al contrario, hemos entendido que la verdadera medicina es en el mensaje y la información. Y eso cambia y ayuda a las personas. Imagínense hablar de un tema, ¿no? Por favor, si van a hablar de un tema de cáncer, estoy, por favor, bastante, en este caso, presto para poder apoyarlos y para poder cosas, igual que el doctor en temas de pediatría, entendí que es pediatra, sería muy importante Sí, compartir así estos es. datos a las personas. Claro que sí, con todo gusto y será también un placer, doctor Pacora, créame. Y Muy Doc, bien. ¿nos puede compartir nada más sus redes? Porque hay mucha gente que está... preguntaron nada más lo de su libro, ¿en dónde lo pueden conseguir? Y lo de sus redes, que cómo lo pueden encontrar, doctor. Correcto. Bueno, el libro está en Amazon, tengo 2 libros publicados. Uno sobre COVID-19, que es COVID-19, la pandemia por coronavirus. Y el otro libro que fue en el 2016, Cáncer, el enemigo oculto. La versión sobre este libro, ahí estamos, ya estamos en línea. Entonces, este libro empieza como una historia de un personaje extraño, un castillo que finalmente habla sobre el punto de entender qué es lo que pasa con el cáncer. Así que los libros están en Amazon, los 2 libros, para las personas que desean. Y en las redes sociales me encuentran como Dr. Luis Pacora o DR-Luis Pacora, en cualquier red social. Ok. Pues muchas gracias, doctor Pacora, por habernos hecho el honor de estar aquí con nosotros. Y como dice, pues que se repita, ¿no? La transmisión. Claro que sí. Doc Carrillo, entonces despedimos el live.
Claro que sí, mi querido amigo. Usted es el anfitrión, usted nos dice a qué hora nos manda a dormir. Oh, tan rápido. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en este live. Em, Muchas gracias, doctor Carrillo, doctor Pacora, Mili, aquí está. Mili es seguidora suya, doctor. Es mi moderadora. Ella nos modera los lives. Y pues muchas gracias, Mili, por todo. Y pues cerramos la transmisión, ¿no? Cerramos el telón. Un gusto. Entonces, Saludos. muchas gracias. Bueno, Un Doc, placer, doctor Pacora, un placer enorme. Mi querido doctor Miranda, un abrazo como siempre, ya sabe que se le quiere y se le estima. y mujeres hermosas, les mando un beso, señores, un gran abrazo. Y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo live. Bye bye. Saludos, hasta luego.